La puerta se cerró con tal fuerza que el eco resonó por todo el pasillo de la vieja casa madrileña en la calle de Alcalá. Me quedé parada en el umbral, apretando una mochila gastada llena de lo que pude recoger a toda prisa. Un par de camisetas, documentos, un álbum de fotos antiguo con mamá. La lluvia azotaba el asfalto, convirtiendo la acera en un espejo que reflejaba las luces de las farolas. Pablo, mi padrastro, al que siempre llamé papá, ni siquiera me miró a los ojos. «Eres mayor, Sofía. Tú puedes sola», dijo, con una voz tan fría como la lluvia de otoño. A su lado estaba Isabela, su nueva esposa, con apenas un mes viviendo con nosotros. Estaba en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, sus labios rojo brillante torcidos en una leve mueca, pero sus ojos mostraban alivio. «No me siento cómoda con ella aquí», le susurró al oído, y eso fue mi sentencia. ¿Yo? Había vivido en esa casa desde que nací, desde que mamá se casó con Pablo tras la muerte de mi padre biológico. Y ahora, a los 22 años, me echaban como si fuera una extraña. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Di media vuelta y caminé sin mirar atrás, pero las lágrimas ya me quemaban los ojos, mezclándose con la lluvia. Madrid esa noche parecía hostil, las callejuelas de la Puerta del Sol estaban llenas de turistas con paraguas, y yo avanzaba empapada, sin plan, sin dinero, salvo unos pocos euros en el bolsillo. «¿Cómo pudo hacer esto?», murmuraba para mí misma. «Después de todo». Los recuerdos me inundaron, Pablo enseñándome a montar en bicicleta en el Parque del Retiro, llorando en el funeral de mamá hace 5 años, prometiendo que siempre seríamos familia. Y ahora Isabela, con su peinado perfecto y su perfume caro, lo había destruido todo en un mes. Ella se sentía incómoda. ¿Por mí? Por la chica que vivía en silencio en su cuarto, trabajando de camarera en un pequeño café en la Gran Vía para no pedirle nada a nadie. Caminé durante horas hasta llegar al puente sobre el Manzanares. El agua del río rugía, reflejando las luces de la ciudad, y por un momento quise sentarme en el borde y dejar que todo se desvaneciera. Pero el frío me calaba hasta los huesos, y me obligué a seguir adelante. Mi teléfono vibró en el bolsillo, un mensaje de mi amiga María. «Sofía. ¿Dónde estás?». Pablo llamó, dijo que discutieron. «Ven a mi casa». María vivía en un pequeño apartamento en Lavapiés, un barrio lleno de grafitis y aromas de especias de las tiendas marroquíes. Llegué a medianoche, tiritando de frío. Abrió la puerta, y sus ojos castaños se abrieron de par en par al verme. «Dios mío, Sofía, pareces un fantasma». «¿Qué pasó?». Me desplomé en su sofá, y las palabras salieron como un torrente, entre sollozos. «Me echó, María. Por ella. Dijo que soy mayor. Y yo, ni siquiera sé a dónde ir». Me abrazó, sus manos cálidas como las de mamá alguna vez. Nos quedamos hasta el amanecer, tomando té con limón, y le conté todo. Como Isabela apareció de repente, después de que Pablo la conociera en el banco donde trabaja. Era 10 años menor que él, con una sonrisa deslumbrante y una historia de divorcio. Al principio me alegré, pensé que él volvería a vivir tras la muerte de mamá. Pero luego vinieron las indirectas. «Sofía, ¿no deberías buscar un piso? Ya ganas dinero». «Oh, no me gusta cómo me mira». Y Pablo cambió. Se volvió distante, asentía a todo lo que ella decía para evitar peleas. Al día siguiente desperté con los ojos hinchados y una determinación firme. «No me rendiré», me dije, mirándome en el espejo, con mi rostro pálido salpicado de pecas heredadas de mamá. María me dio ropa y algo de dinero para comida, pero sabía que no podía quedarme con ella para siempre. Su apartamento era demasiado pequeño para dos. Fui a trabajar al Café El Sol, donde el aroma a café recién hecho y croissants llenaba el aire. El dueño, don Juan, un hombre corpulento con bigotes canosos, notó mi tristeza. «¿Qué te pasa, niña? Parece que perdiste el mundo entero». Sonreí a medias, algo así. Pero había que trabajar, pedidos, sonrisas a los clientes, propinas al bolsillo. En un descanso, sentada en el patio trasero, fumé un cigarrillo que normalmente no tocaba, pensando en mamá. Ella no habría permitido esto. Amaba a Pablo, pero siempre me ponía en primer lugar. Esa noche, al volver con María, lo vi. Pablo estaba en la entrada de su edificio, con un ramo de flores en las manos.
Mis pies se detuvieron. Parecía mayor que ayer, las arrugas alrededor de sus ojos más profundas, los hombros encorvados bajo el abrigo. Sofía llamó en voz baja, con un tono cargado de culpa. Me acerqué, el corazón latiendo como tambor. ¿Qué quieres? Respondí cortante. ¿Decirme otra vez que soy mayor? Suspiró, ofreciéndome las flores. Yo, no pensé bien. Isabela dijo que se sentía incómoda, pero no quería. Las lágrimas asomaron a sus ojos, y eso me enfureció más. ¿No querías? Me echaste, papá. Grité, y la palabra papá salió por costumbre, a pesar de todo. La elegiste a ella, no a mí. Me tomó de la mano, por favor, vuelve. Hablaremos. Le diré. Pero me solté. No. Ya dijiste suficiente. Y me fui, dejándolo bajo la farola, con el ramo colgando. Esa noche fue un torbellino de dudas. Tumbada en el sofá cama de María, no podía dormir, recordando sus lágrimas. ¿Y si de verdad se arrepiente? ¿Y si Isabela se va? Pero la rabia no se apagaba, era una traición. Por la mañana decidí, tenía que encontrar un lugar donde vivir. Llamé a varios anuncios, pero en Madrid todo era carísimo. En el café, vino Antonio, un cliente habitual, un chico joven con tatuajes en los brazos, mecánico de profesión. Siempre bromeaba conmigo, pero ese día notó mi cansancio. Oye, Sofía, ¿estás bien? Preguntó, removiendo su café. Parece que no has dormido en una semana. Me encogí de hombros, la vida pega duro. Se inclinó más cerca, cuéntame. Tal vez pueda ayudar. Y lo hice, no sé por qué, tal vez por desesperación. Sus ojos se oscurecieron. Eso es terrible. Mi padre también se fue con otra cuando era adolescente. Mira, tengo una habitación libre en mi piso en Chamberí. La alquilo barata. Ven a verla. Fui después del turno. El apartamento de Antonio era sencillo. Paredes azul claro, pósters de motos, la cocina con olor a ajo de su comida. La habitación era pequeña, pero tenía una ventana que daba a una calle llena de castaños. ¿Cuánto? Pregunté. Sonrió, para ti, 100 euros al mes. Y te ayudo con la mudanza. Su amabilidad me conmovió, pero sentí una punzada de desconfianza. ¿Por qué tan barato? Se rió, porque eres simpática y no me gustan las habitaciones vacías. Sin trampas. Acepté, no tenía opción. La mudanza tomó un día, María ayudó con las cosas, Antonio cargó todo en su vieja furgoneta. Esa noche, sentados en su cocina, comimos paella que él preparó. Gracias, susurré, con lágrimas en los ojos. Él asintió, todos necesitamos ayuda alguna vez. No le des vueltas. La vida tomó un nuevo rumbo. Días en el café, noches en mi cuarto, donde colgué fotos de mamá. Pero dentro de mí había un torbellino, estaba furiosa con Pablo, pero extrañaba la casa, sus historias de juventud en Barcelona. Una noche sonó el teléfono, un número desconocido. ¿Sofía? Una voz ronca, con acento. Soy Javier. Tú, padre. Me quedé helada. ¿Javier? Mi padre biológico, al que no veía desde niña, cuando nos abandonó, dejando a mamá en la pobreza. ¿Qué quieres? Susurré. Tosió, supe por conocidos que estás en problemas. Quiero ayudar. ¿Nos vemos? El corazón se me apretó. ¿Ayuda? De él, que nos dejó. Pero la curiosidad y el dolor se mezclaron. Está bien. Mañana en el retiro. El encuentro fue extraño. Javier esperaba en un banco junto al estanque, donde los patos chapoteaban. Había envejecido, pelo canoso, arrugas, pero sus ojos, mis ojos, verdes y penetrantes. Has crecido hermosa, como tu madre dijo, con la voz quebrada. Me senté frente a él, cruzando los brazos. ¿Por qué estás aquí? ¿Después de tantos años? Bajó la cabeza, fui un tonto. Me fui porque no podía con la responsabilidad. Pero ahora, tengo dinero,
un negocio en Valencia. Quiero enmendarme. Toma. Extendió un sobre con dinero. Lo miré fijamente. ¿Crees que el dinero lo arregla todo? Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Nos abandonaste. Y ahora Pablo me echó por su esposa. Me tomó la mano. Déjame ayudar. Puedo alquilarte un piso, o, ven conmigo a Valencia. La rabia estalló. No eres mi padre. Pablo lo fue, hasta que me traicionó. Pero en sus ojos había dolor, real. Lo sé. Solo dame una oportunidad. Me fui sin tomar el dinero, pero con dudas en el alma. ¿Y si era sincero? Esa noche lloré en la almohada, recordando a mamá, que nunca habló mal de Javier. Al día siguiente, en el café, apareció Isabela. Estaba en el mostrador, con un abrigo elegante y maquillaje impecable. Sofía, tenemos que hablar, dijo en voz baja. Me tensé. ¿De qué? Ya conseguiste lo que querías. Suspiró. No quería. Solo, estaba celosa. Le recuerdas a tu madre. Pero ahora veo cuánto sufre sin ti. Sus ojos brillaron. Vuelve, por favor. Me quedé inmóvil, el café temblando en mis manos. ¿En serio? ¿Después de decir que te incomodaba? Asintió. Fui estúpida. Empecemos de nuevo. Algo se rompió dentro de mí. Salí de detrás del mostrador, y nos sentamos en una mesa. ¿Por qué cambiaste? Pregunté. Se encogió de hombros. Porque lo amo. Y veo cuánto sufre. No duerme por las noches. Las lágrimas asomaron también en mí. Yo también sufro. Él era todo para mí. Hablamos una hora, ella me contó sobre su divorcio, su miedo a perder a Pablo. Yo, sobre mi dolor. Al final me abrazó. Perdóname. Fue inesperado, pero cálido. Esa noche volví a casa. Pablo abrió la puerta, su rostro se iluminó. «Sofía», exclamó, y me abrazó tan fuerte que lloré. «Papá, te perdono. Pero no me traiciones otra vez». Isabela estaba a un lado, sonriendo entre lágrimas. Cenamos juntos, pasta con salsa, como antes. La conversación fluyó, trabajo, planes. Sentí alivio y esperanza. La familia se reconstruía. Pero no todo era perfecto. Javier llamó otra vez. Piensa en mi propuesta. Sus palabras quedaron flotando, como una amenaza o una posibilidad. Los documentos de la casa, la herencia de mamá, seguían en el aire. Pablo prometió resolverlo, pero la burocracia en España es lenta. Y a veces captaba las miradas de Isabela, llenas de dudas. Esa noche, tras la cena, nos sentamos en el balcón, mirando las luces de Madrid. Pablo tomó mi mano. Lo superaremos. Asentí, pero en mi interior se movía la inquietud. ¿Y si Javier vuelve? ¿Y si todo se repite? Semanas después, encontré a Antonio en el Retiro, paseando a su perro. Me alegra que todo se arregle, dijo, sonriendo. Hablamos, y sus ojos brillaban de un modo nuevo. ¿Vamos al cine?, propuso. Reí. Tal vez. La vida seguía, llena de esperanza, pero con sombras. Pablo e Isabela planeaban un viaje a Barcelona para empezar de nuevo, y yo pensaba en Javier, en su sobre guardado en el cajón. El teléfono sonó. Un mensaje suyo. Espero tu llamada. Suspiré, mirando las estrellas sobre la ciudad, preguntándome, ¿qué sigue? Los días tras mi regreso a casa pasaban lentos, como miel en el aire frío de Madrid. Las mañanas empezaban con el aroma del café que Pablo preparaba, tarareando melodías de flamenco de su juventud en Andalucía. Isabela se esforzaba, preparaba desayunos con tostadas, tomate y aceite de oliva, y a veces preguntaba por mi día en el café. ¿Cómo fue el trabajo, Sofía? ¿Muchos turistas?, decía con una sonrisa que parecía sincera, pero sus ojos aún dejaban ver un rastro de inseguridad. Yo respondía breve, asentía, pero por dentro hervía. El perdón no llegaba de golpe, era como una herida que sana, pero deja cicatriz. Pablo lo notaba. Por las noches se sentaba a mi lado en el sofá de la sala, donde los papeles pintados con flores recordaban los toques de mamá, y ponía su mano en mi hombro.
Dame tiempo, hija. Todos aprendemos de los errores, susurraba, con la voz temblorosa por los recuerdos. Asentía, pero las lágrimas asomaban, no de rabia, sino de una tristeza profunda que se había instalado en mi alma. Una tarde, cuando el sol se ponía tras los tejados de la calle de Alcalá, tiñendo el cielo de naranja y morado, decidí revisar el sobre de Javier. Estaba en el cajón de mi viejo escritorio, junto a las cartas de mamá y fotos desvaídas. Me senté en la cama, encendí la lámpara con pantalla amarilla, y lo abrí con manos temblorosas. Dentro había dinero, un fajo grueso de euros, quizá 2000, y una nota, para una nueva vida, si quieres. Tu padre, Javier. El corazón se me apretó. ¿Padre? La palabra sonaba extraña, como un eco del pasado. Recordé a mamá hablando de él en susurros, era bueno, pero débil. Se fue porque le temía la responsabilidad. Y ahora estaba aquí, con dinero y promesas. Guardé el sobre, pero la idea no se iba. ¿Y si lo llamo? ¿Y si conozco su historia? Al día siguiente, en el Café El Sol, había bullicio, turistas americanos pedían sangría, locales pedían tapas de jamón. Don Juan, mi jefe, con sus bigotes canosos y su panza afable, me dio una palmada en el hombro. Has vuelto a la vida, niña. Tus ojos brillan. Sonreí, algo así. Pero en el descanso, salí al patio trasero, donde el aire olía a polvo y ajo frito, y marqué el número de Javier. Los tonos parecieron eternos. ¿Sofía? Su voz era cálida, con un toque de sorpresa. ¿Llamaste? Tragué saliva, sí. Quiero hablar. ¿Nos vemos? Quedamos para esa noche en un bar pequeño en Malasaña, donde las calles son estrechas y las paredes están cubiertas de murales coloridos. El bar La Luna era acogedor, mesas de madera, velas en botellas de vino, y flamenco sonando en una vieja radio. Javier esperaba en una mesa esquinera, con una copa de vino tinto. Se levantó al verme y me abrazó torpemente, como si temiera romperme. «Te pareces a ella», dijo, y las lágrimas brillaron en sus ojos verdes, tan parecidos a los míos. Nos sentamos, y la charla fluyó como un río tras la lluvia. Contó su vida. Tras dejar a mamá, vagó por España, trabajó en obras en Valencia. Luego abrió un pequeño taller de reparación de barcos. Bebía mucho, Sofía. Me daba miedo volver. Pero cuando supe de la muerte de tu madre, eso me destrozó. Sus manos temblaban al servir el vino. Escuché, la rabia mezclándose con lástima. ¿Por qué no volviste antes? Pregunté en voz baja. Pasamos hambre hasta que mamá conoció a Pablo. Bajó la cabeza, vergüenza. Pura vergüenza. Pero ahora estoy sobrio, tengo una casa junto al mar. Ven a Valencia. Conóceme. No respondí de inmediato. Hablamos durante horas, sobre su infancia en una familia pobre, como amó a mamá, pero no supo ser padre. Las lágrimas rodaron por mis mejillas cuando mostró una foto antigua, él sosteniéndome de bebé. No pido perdón de golpe. Solo dame una oportunidad, dijo al despedirse. Salí a la noche, donde las luces de Madrid parpadeaban como estrellas, y pensé, ¿y si tiene razón? En casa, Pablo esperaba con la cena, tortilla y ensalada. ¿Dónde estabas? Preguntó, sin reproche. Me senté frente a él, me vi con Javier. Su rostro se ensombreció. ¿Con él? ¿Después de todo? Asentí, quiere ayudar. Y, es mi padre. Pablo suspiró, sus ojos llenos de dolor. Yo te crié, Sofía. Él te abandonó. Discutimos en voz baja, pero intensa, él sobre su amor, yo sobre mi curiosidad por mis raíces. Isabela callaba en un rincón, pero su mirada decía, no lo destruyas todo otra vez. Pasaron semanas. Seguía trabajando, pero veía más a Antonio. Me invitó al cine. Una vieja película de amor en Barcelona, en una sala pequeña en la Gran Vía, donde olía a palomitas y expectativas. Sentada a su lado, sentía su calor, su mano rozando la mía por accidente. Eres fuerte, Sofía, susurró tras la película, caminando por las calles iluminadas. Después de todo lo que has pasado. Sonreí, gracias a amigos como tú.
Nos besamos bajo una farola, un instante dulce, pero con promesa de algo más. Pero en casa había problemas, los documentos de la casa. Pablo prometió resolver lo de la herencia de mamá, pero el abogado llamó, hay complicaciones. ¿El padre biológico podría reclamar una parte, Javier? ¿Lo sabía? Eso trajo tensión. Pablo se enfadaba, no tiene derecho. Isabela intentaba calmar, lo resolveremos juntos. Una noche me despertó un golpe en la puerta. Eran las 2, la lluvia repiqueteaba en las ventanas. Pablo abrió, era Javier, empapado, con una bolsa en la mano. Necesito hablar, dijo con voz ronca. Nos sentamos en la cocina, bajo la luz tenue de la lámpara. Supe lo de los documentos, empezó. Pablo estalló, ¿quieres quitárselo? Javier negó con la cabeza, no. Quiero renunciar a mis derechos. Pero, a cambio, que ella venga conmigo una semana. Que conozca la verdad. Las lágrimas asomaron, estoy enfermo, Sofía. ¿Cáncer? No me queda mucho. Fue como un trueno. Me quedé helada, la rabia dio paso al shock. ¿Por qué no lo dijiste antes? Sonrió con tristeza, no quería lástima. Pablo callaba, Isabela apretó mi mano. Iré, susurré. No por los documentos. Por mamá. Ella querría que entendiera. El viaje a Valencia fue como entrar en otro mundo. El tren pasaba por campos de olivos, el aire se volvía salado por el mar. Javier me esperaba en la estación, su rostro demacrado, pero sus ojos brillantes. Su casa era sencilla, paredes blancas, una terraza con vistas al Mediterráneo, donde las olas susurraban secretos. Caminamos por la playa, la arena crujía bajo los pies, y él contaba historias, de nuestra familia, de mi abuelo pescador, de cómo conoció a mamá en un carnaval. Era como el sol decía, con la voz rota. Lloré, abrazándolo, ¿por qué te fuiste? Suspiró, miedo. Pero ahora estoy aquí. Cocinamos paella a fuego abierto, reímos con sus bromas, y el dolor se desvanecía. Pero de noche pensaba en Pablo, lo llamaba, escuchando alivio en su voz, vuelve pronto. De regreso en Madrid, la casa parecía distinta, Isabela horneó un pastel, Pablo me abrazó fuerte. Somos familia, dijo. Los documentos se arreglaron, Javier firmó la renuncia. Pero su enfermedad era una sombra. Llamaba, cada vez más débil. Antonio se volvió un pilar, paseábamos por el retiro, las hojas crujían bajo los pies, y él tomaba mi mano. Estoy contigo, susurraba. Un día, Javier envió una carta, ven otra vez. Tengo una sorpresa. Volví, con dudas, ¿y si era el final? En Valencia, me esperaba en la terraza, pálido, pero sonriendo. Esto es tuyo, dijo, dándome una llave de un pequeño barco. Aprende a navegar por la vida. Salimos al mar, el viento alborotaba mi cabello, y contó un último secreto, te dejo una herencia. No dinero, recuerdos. Las lágrimas se mezclaban con el agua salada. Madrid me recibió con un viento otoñal. Pablo e Isabela se fueron a Barcelona el fin de semana, dejándome la casa. Antonio vino con flores, empecemos nuestra historia. Nos besamos en el balcón, mirando la ciudad. Pero el teléfono sonó, Javier. Ven pronto. El corazón dio un vuelco. ¿Qué venía ahora? Los documentos del barco estaban en mi bolso, Isabela llamó con dudas en la voz, ¿todo bien? Y Pablo susurró, ten cuidado. La vida vibraba, llena de esperanza y sombras, y di un paso hacia lo desconocido, con el corazón latiendo al ritmo de las olas.